H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:30 de la mañana, lo menos en Canarias, y hablamos de hidrógeno. H2 Intereconomía, una semana más, en el que es el sexto capítulo de esta temporada, en el que vamos a hablar hoy, entre otros asuntos, entre otras cosas, del curso especializado en inversión en proyectos y empresas de hidrógeno, organizado por Ariema. Esto es ya, es esta misma semana, es mañana, día 15, y vamos a hablar también de cómo está el sector, de los retos a los que se enfrenta, de la inversión y, ojo, del coste del hidrógeno como herramienta para valorar proyectos. ¿Cómo se calcula precio del hidrógeno? Pues es una buena pregunta que nos podemos hacer esta mañana. No voy a poner el compromiso de responderla ya, lo mejor lo dejamos para más adelante, como dicen en las buenas películas. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. ¿Qué tal, estás bien? Estupendamente, y bien acompañado. Bienvenido. Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se calcula el precio del hidrógeno? ¿Cuánto cuesta el hidrógeno? ¿Por qué es importante para valorar proyectos? Bueno, de no hecho, está mal el tema, ¿no? El tema es muy adecuado. Hemos hablado en este programa muchas veces de los euros por kilo que cuesta producir hidrógeno, y hoy vamos a desmenuzarlo. Vamos a ver las tripas y analizar lo que puede mejorar. Lo vamos a hacer con don Santiago Biosca, que es responsable de desarrollo de negocio en Ariema y que es profesor de ese curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno, que se celebra, como digo, este 15 de octubre, que es mañana. Don Santiago, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte, te tuteo, y que nos cuentes luego todo eso que ya hemos avanzado. Hemos puesto el menú en la carta y ahora hay que comérselo, que seguro que está muy bueno como siempre. De eso vamos a hablar en nuestro H2 Intereconomía, como siempre antes, con Roberto Sol, las noticias que nos ha dejado y que nos está dejando hoy martes, el mundo del hidrógeno. Y que comenzamos con algo que está sucediendo en estos minutos. Es que la Asociación Española del Hidrógeno está presentando la actualización del censo de proyectos de hidrógeno para este año. En un webinar en el que se explican los avances y retos en el desarrollo del hidrógeno en España, se abordarán también aspectos clave como la inversión estimada, la financiación pública y el potencial de capacidad de electrólisis hasta 2030, además de las tecnologías y aplicaciones más frecuentes en proyectos comerciales actuales. Plug Power, la compañía de hidrógeno, nombra a José Luis Crespo como nuevo consejero delegado. Crespo, quien se unió a Plug en 2014 y recientemente se desempeñó como director de ingresos, sucede a Andy Marsh, quien pasará a presidente ejecutivo del Consejo. Durante su permanencia en Plug, Crespo ha supervisado las ventas globales y operaciones comerciales en todos los productos y aplicaciones. La compañía le atribuye el desarrollo de un embudo de ventas que supera los 8.000 millones de dólares en oportunidades y el fortalecimiento de relaciones con clientes clave como Amazon, Walmart y Home Depot. El ICO financia con 7 millones de euros el despliegue de 20 hidrolineras de hidrógeno verde renovable. Estas estaciones se instalarán en estaciones de servicio existentes y se ofrecerán en régimen de alquiler todo incluido a empresas especializadas, facilitando el acceso al hidrógeno renovable sin necesidad de inversión directa por parte de los operadores. Bosch estrena un camión de hidrógeno en su planta de Nuremberg. Es el primer camión con esta tecnología que se usa en aplicación comercial. El Iveco, operado por la logística Saflane, cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 800 kilómetros y se puede recargar en cuestión de minutos en comparación con las horas que necesitaría en el caso de ser un eléctrico convencional. Castilla y León avanza en el desarrollo del hidrógeno verde. La Junta inicia la elaboración de su estrategia para 2030, que tiene como objetivo consolidar a la comunidad como referente europeo de esta energía limpia y sostenible. La estrategia contempla la creación de un conocimiento, el desarrollo de sus aplicaciones y la capacitación del capital humano, y pretende impulsar una economía del hidrógeno que permita desarrollar y potenciar el tejido industrial, así que como consolidar a Castilla y León como referente europeo en producción, distribución, almacenamiento y consumo de esta fuente de energía. Nos vamos hasta Torrelavega, donde la planta de hidrógeno verde de RIC Energy comenzaría a funcionar
en 2030. La planta de hidrógeno verde que Rick Energy ha proyectado para instalar en los terrenos de SNIAZ en Torrelavega comenzaría a construirse en 2027 para empezar a funcionar en marzo de 2030, según las previsiones de la empresa que ha dado a conocer este lunes el consejero de Industria, Eduardo Arasti. Además, se ha puesto de relieve que la compañía ha invertido ya 10 millones de euros entre la compra del terreno y algunos trámites. Un par de noticias más para completar la actualidad del hidrógeno de este martes. Hysun levanta 3 millones para escalar su tecnología de hidrógeno solar sin utilizar electricidad. La operación incorpora como nuevos socios a Equinor Ventures, el brazo capital de riesgo corporativo de la energética noruega, y Axon Partners, firma española de capital de riesgo. Junto a ellos refuerzan su aportación Inno Energy y los fundadores NanoGap y Tower Engineering. La operación ha sido asesorada por el despacho Tribeca Abogados. La ronda servirá para validar la tecnología de Hysun en un entorno real. El prototipo instalado en la plataforma solar de Almería, un paso decisivo para avanzar hacia la producción de hidrógeno verde a costes competitivos frente al hidrógeno gris. Y terminamos en Brasil, donde Itaipú presenta el primer barco 100% propulsado por hidrógeno verde. La embarcación de aluminio tiene una capacidad de carga de 9 toneladas y está equipada con un sistema fotovoltaico integrado. Cuenta con un sistema fotovoltaico integrado complementario. La embarcación no emite ruidos ni contaminantes. El único residuo del motor de hidrógeno es agua pura. 11:36, vamos con nuestra noticia sostenible. Moeve ha presentado el documental El Sentido, que muestra cómo es la realidad de la Liga Genuine, una liga formada por personas con discapacidad intelectual. El documental, promovido por la Liga y su fundación, narra cómo se desarrolló la última temporada, con los testimonios de los propios jugadores, sus familiares y los entrenadores de los equipos, contando no solo cómo se han desarrollado los partidos, sino cómo este torneo le ha cambiado la vida a sus integrantes. La presentación, que tuvo lugar en la Torre Moeve, contó con la participación de José María Solana, vicepresidente ejecutivo de marca corporativa de Moeve, que destacó que el fútbol de verdad no está en los grandes estadios, sino en los jugadores de esta liga. También estuvo presente Javier Tebas, presidente de la liga. Sí, siempre lo he dicho, para mí es un proyecto, y ya estamos en la 8ª edición, no me equivoco, y eso significa que se ha consolidado y que es un proyecto social y cumpliendo nuestra labor de altavoz para aquellas personas, en este caso, discapacidad intelectual, que tan necesario es la concienciación en nuestra sociedad, ¿no? El documental está ya disponible en Movistar, donde se ha emitido este lunes y donde el canal lo emitirá durante el resto de la semana. En directo H2 Intereconomía, con nuestros compañeros de Arema, Rafael Luque de Arema, un montón de noticias hoy. No sé con qué te quedas de todo lo que nos ha contado Roberto. A mí me llama la atención positivamente que haya un consejero delegado español dirigiendo una empresa, una pionera, como nos hablaba la semana pasada, ¿verdad? Cuando hablábamos, poníamos nombres propios de hidrógeno en relación a la inversión, a los fondos de inversión, como Plug Power. Esto te decía yo ahora, así os decía medio de broma, que esto es como cuando hace años a un español le llamaba la NBA para ir a jugar allí, que eso es así como muy, muy sorprendente, ¿no? Ahora ya un poco menos, pero oye, está bien, ¿no? En sector energético ya hay bastante tradición. De hecho, Plug Power, la tecnología que tiene de electrolizadores, la compró a una empresa americana de nombre Giner. Ellos no la pronuncian muy bien, dicen Giner, pero es una empresa americana que fundó don José Giner, un ilustre valenciano que puso en marcha una empresa de tecnología puntera en hidrógeno, en electrolizadores y pila de combustible en Estados Unidos. Bueno, oye, ¿algo más te ha llamado la atención de hoy? El ICO ahí financiando hidrolineras, que falta nos hacen. Ah, mira. Es que, Rubén, ya sabemos que el punto débil te veo la mirada, corto plazo es la financiación del hidrógeno verde. Aquello, ya sé cómo caza la perrita, ¿no? Pues aquí, felicitaciones, y no me quiero dejar por el camino, Axon Partners, es la tercera inversión que hace esta empresa española en sector hidrógeno. Y el ICO, la inversión del ICO es muy importante porque no pueden venderse coches de hidrógeno si no hay donde repostarlo, y difícilmente empresas privadas van a poner en marcha estaciones de repostaje de hidrógeno si no hay coches. Este círculo vicioso solo se puede romper en los países donde la administración empuje, y que el ICO ponga en marcha un empuje de poner 20 puntos de repostaje es clave, porque eso ya es la semilla para que se anime el mercado de vehículos de hidrógeno y de otras empresas con iniciativas ya particulares que pongan en marcha más hidrogeneras. Pues son algunas de las noticias que nos ha dejado el hidrógeno esta semana, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Ya les saludamos a Santiago Biosca, responsable de desarrollo de negocio de Arema y profesor de ese curso de inversión en proyectos y empresas de hidrógeno que se celebra
mañana día 15 de octubre. Don Santiago, ¿qué nos puedes contar sobre ese curso que vais a impartir y cuál es el objetivo? ¿Y a quién va dirigido? Todas esas preguntas que nos podemos hacer sobre el mismo. Pues el curso va dirigido sobre todo a inversores o empresas que estén pensando en desarrollar proyectos de hidrógeno y se hacen una pregunta recurrente y es ¿y cuánto cuesta producir el hidrógeno? Pues para contestar a esta pregunta hay que compararlo con otros sectores donde el precio sí que está claro, como es el sector gasista. Sector gasista, sector petróleo, hay hubs, hay índices de referencia en los cuales pues demuestra que el mercado es líquido, es decir, que se compra y se vende el producto durante intervalos de tiempo largos y muchas veces. En el caso del hidrógeno no hay muchos proyectos y esa es la razón por la cual no hay mucha liquidez y no se sabe cuánto cuesta producir hidrógeno en España, por ejemplo. Sí que hay un índice de referencia que está desarrollando una empresa española en base a unos estudios a determinados proyectos y a otra serie de hipótesis, y luego hay otro índice en el norte de Europa que se llama Hydrix, pero realmente para contestar esta pregunta de cuánto cuesta producir el hidrógeno, tenemos que hacerlo a través de lo que se llama el coste nivelado de hidrógeno. El coste nivelado de hidrógeno es una referencia para inversores y también para la administración a la hora de diseñar subvenciones. ¿De qué depende el coste nivelado de hidrógeno? Pues depende de muchos factores. Cada proyecto es un mundo. Entonces, depende de dónde esté el consumidor, que es la parte principal de los proyectos, pues lo vas a tener que transportar de una manera u otra. También depende de qué finalidad tenga ese hidrógeno, lo vas a tener que comprimir a una presión u otra. El consumo de agua también depende de cuántos kilos vayas a producir, cuántas toneladas. Y lo más importante de todos estos proyectos es el consumo eléctrico, que es lo que utiliza el electrolizador para escindir la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, una vez se tienen claros todos estos componentes, se utiliza una fórmula sencilla para calcular el coste nivelado y también te da información de cuál es el TIR de la inversión, etcétera. ¿Por qué es importante, eso que comentaba Santiago, saber el coste del hidrógeno? ¿Para quién es importante y por qué? Y te hago la pregunta al contrario. ¿Qué problema tiene que alguien, una empresa, no sepa lo que le va a costar producir ese hidrógeno? Pues te voy a dar 3 razones fundamentales por las cuales es necesario calcularlo. Una, es una referencia para inversores. Se puede comparar con distintas tecnologías y distintas zonas geográficas. 2, para la administración, como decía al principio, para diseñar el tema de las subvenciones. Y luego, la tercera es para saber cómo va evolucionando el proyecto, o sea, en qué estado se encuentra el proyecto, si es competitivo o no. Entonces, con esos 3 puntos yo creo que tanto inversores, desarrolladores de proyectos, incluso parte de la administración, pues tendrá sus referencias para saber en qué fase está ese proyecto. Rafa. Una pequeña nota formativa, aunque nos fastidie tener que usar a veces palabras en inglés, pues es bueno tener en la cabeza que ese coste nivelado del hidrógeno que mencionaba Santiago, en inglés corresponde con las siglas LCOH, Levelized Cost of Hydrogen, y realmente lo que permite comparar con más facilidad, pues como apuntaba Santiago, unas instalaciones con otras. También es muy bueno la comparativa que hacía Santiago con los combustibles fósiles, porque en el mundo de la inversión, donde nos movemos en esta emisora de radio, estamos habituados no solo al mercado spot de petróleo, gas, sino al mercado de futuros. En hidrógeno, que es una tecnología emergente, ya cuesta calcular, digamos, el precio coste de hoy, presente. cuanto más el de mañana, ¿no? El de mañana es mucho más difícil y eso afecta mucho a la viabilidad de los proyectos, porque para conseguir la bancarización, que entren los inversores financieros, ellos buscan proyectos que de alguna manera tengan compromisos de venta del producto en un precio que lo haga rentable y en un plazo que lo haga rentable, y eso es difícil que un cliente a día de hoy se comprometa en precios que son más caros que el hidrógeno fósil en plazos largos. Permite que inicie la pregunta, aunque ya mencionabas algo al principio, Santiago, en tu primera respuesta, de la dificultad que tiene el calcular el precio de hidrógeno si lo comparamos, como decía ahora Rafa, con otros combustibles. Tenemos la fórmula que nos la contabas, tenemos los factores que afectan principalmente al precio del hidrógeno. Pero ¿por qué si lo comparamos con otros tipos de combustibles es tan difícil, ya no solamente el de mañana, el de futuro, sino el de hoy, calcular ese precio? Bueno, la fórmula que comentaba Rafael tiene que ver también con la producción. Entonces, la casuística dentro de estos proyectos
te dice que con el paso del tiempo, tanto las plantas renovables que pierden eficiencia como los electrolizadores se degradan. En el caso de los electrolizadores depende del modelo y depende de la tecnología, pues se puede degradar del orden de 0,55% al año. Entonces, al final, tienes que tener en mente esa curva de degradación y también que cada 10 años, por ejemplo, como media, se reemplazan los electrolizadores. Entonces, ese denominador en la fórmula que comentaba Rafael del LCOH tiene en cuenta esta producción. El resto de componentes en la fórmula, en la parte de arriba, en el numerador, está sobre todo el CAPEX y el OPEX, que son los costes de capital y los operativos respectivamente. Los costes operativos son muy importantes, como apuntábamos al principio, porque el 70% del coste del proyecto tiene que ver con la electricidad. Está relacionado con la electricidad. Por eso en algunos países donde la electricidad es más barata, pues véase el caso de Sudamérica, porque tiene mucho recurso, en el norte de África, pues es importante, porque te ahorras bastante dinero, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la prima de riesgo en estos países. Invertir en estos países va a ser más caro que invertir, por ejemplo, en países en Europa. Entiendo también lo que mencionabas, Santiago, sobre la producción, que el hecho de esa incertidumbre sobre ahora mismo cuánto hidrógeno hay o puede haber, pues es como si lo comparamos con alguien que tiene un bien. Si mi bien es único, va a ser mucho más caro que si todos los que estamos aquí en esta mesa tenemos 5 iguales al que yo tengo, ¿no? Entiendo que también puede ir un poco por ahí esa duda sobre el precio, ¿no? Petróleo, más o menos, podemos saber lo que hay y podemos hacer un... Mira, Rafa me dice que sí, si el que es el ingeniero me dice que sí, me quedo tranquilo, no estoy diciendo nada raro, pero sabemos más o menos con lo que jugamos, ¿no? Con la cantidad de una materia prima con la que jugamos. Si en el hidrógeno no lo tenemos tan claro, pues tampoco es tan fácil poder determinar si lo mío cuesta 1 o cuesta 5, porque no sé cuánto hay ni con qué me voy a poder encontrar. Va un poco por ahí, ¿no? Puede ir, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con que transportar hidrógeno es un gas de muy baja densidad, es muy caro, con lo cual en el corto plazo el mercado va a ser más un mercado de producción in situ, o sea, no es todavía un producto masivo como es el petróleo, sí, o el grano o el café o el azúcar, que se pueden cotizar en Bolsa de Londres porque el coste del transporte es pequeño en comparación con el valor del producto. Es pequeño y siempre el mismo. Y razonablemente siempre el mismo. Aquí es muy distinto. Claro. Pensemos que en la información que daremos en el curso de mañana hablaremos más en detalle de la estructura de coste. El grueso del coste es OPEX, es coste variable, sobre todo la electricidad, y la electricidad renovable en España es mucho más barata que en el norte de Europa. Por eso siempre estamos hablando en este programa de un escenario en el cual en España se va a producir mucho hidrógeno que, entre otros usos, se exportará al norte de Europa, porque el coste mayor en la producción del hidrógeno que la electricidad renovable es aquí mucho más bajo que en el norte de Europa. Pero hay más factores. De hecho, sí, para hacer un cálculo fino, y muchas veces la rentabilidad está, digamos, en hilar fino, pues hay factores que afectan la eficiencia de los electrolizadores. Hay muy poca experiencia mundial en eso, y ahí pues hay que contar, digamos, con expertos que lo sepan calcular bien. No todo el mundo sabe hacer los números. De hecho, el problema de la tecnología es que es muy reciente, con lo cual pues esto no es como en petróleo, que afortunadamente hay muchas empresas y muchos expertos que nos pueden hacer un cálculo bastante fino de lo que en una refinería nos va a costar hacer gasolina a partir del precio del petróleo. Santiago, el coste como indicador, ¿cuánto de importante es para tomar una decisión de inversión relacionada con el hidrógeno? No sé si es lo más importante o si hablamos de porcentaje, más de la mitad, no lo sé. Pues es una parte importante porque, como comentaba al principio, es una referencia, pero el coste tiene que ir asociado con la bancabilidad del proyecto. La bancabilidad del proyecto está relacionada con cuánto de viable va a ser ese proyecto. Entonces, un inversor lo primero que va a ver es quién va a comprar ese hidrógeno, quién es el off-taker. Y no solo eso, sino quién va a suministrar los equipos, los electrolizadores, qué garantías tienen esos electrolizadores, cuál va a ser el plazo de entrega. El permitting, o sea, es decir, todos los permisos, si está en una fase avanzada el proyecto o no. Entonces, un inversor, si no está todo esto atado, no va a tomar la decisión de invertir en proyectos de hidrógeno. Y además de esto, el precio de referencia del hidrógeno tiene que ser atractivo. Ya hemos comentado al principio que sirve para comparar tecnologías
incluso zonas geográficas, ¿no? Pues si aquí el hidrógeno cuesta 10 euros kilo y en Francia cuesta 7,5, pues no estamos siendo competitivos. ¿Y cómo está eso ahora? ¿El mapa del precio, cómo estamos de atractivos aquí en España? No sé si lo comparamos por países o por zonas continentes con otros continentes. ¿Cómo está eso? Pues para contestar a esa pregunta tendría que haber un precio de referencia, cosa que no hay, no existe. Para saber si es caro o barato. Claro, para saber si es caro o barato. Entonces se puede comparar proyecto por proyecto. Y para saber proyecto por proyecto necesitas ese coste nivelado de hidrógeno. Claro. Hay empresas que están intentando en España desarrollar esa referencia a nivel español, pero no contamos con esa masa crítica de proyectos para que sea la base de este análisis. Entonces sí que hay 2 o 3 proyectos grandes, que es lo que se está tomando como referencia, además de otras hipótesis a nivel nacional en cuanto a recursos de renovables, etcétera. Entonces es muy pronto para contestar a esa pregunta todavía. Pero todo llegará. Pensemos que añado un factor... ¿Cuándo puede llegar? ¿Qué tiempo barajáis los que estáis dentro? Eso es lo más difícil, Rubén, porque... ¿Cuándo vamos a tener esa certeza, no? Porque estamos hablando de que nos falta, ¿no? Tiene que haber liquidez, mucha liquidez. Tiene que haber muchos proyectos. De la certeza, lo que sí tenemos certeza es de que el hidrógeno viene. De hecho, basta ver la apuesta que están haciendo las grandes energéticas que están derivando de invertir en fósil a invertir en renovable y abundantemente en hidrógeno. Pero la incertidumbre es esta fase de transición porque estamos en manos de las administraciones públicas. Y pongo un ejemplo con el sector movilidad. Hay usuarios de vehículos que no pueden contar con un vehículo de batería porque no pueden estar sometidos a media hora de tiempo de recarga, a autonomías limitadas a 200, 300, 500 kilómetros. Ahí el hidrógeno juega un gran papel porque un vehículo de hidrógeno se puede repostar en 5 minutos, además de tener más autonomía. Pero hacen falta hidrogenera. Entonces, el precio influye, por supuesto, pero hay un factor de usabilidad y hay una obligación de descarbonización que lleva a que las administraciones tienen que tomar partido y fomentar el despliegue de infraestructura. Ojo que ya en su momento la infraestructura del petróleo se pagó con dinero público. No pensemos que los oleoductos y gasoductos que hay en España se hicieron a pelo con iniciativa privada. Ahí hubo mucha financiación pública de Europa y de España, y eso es lo que hace falta en hidrógeno. ¿Cómo evoluciona, Santiago? Si es que se puede predecir o prever cómo puede evolucionar, ¿en cuánto tiempo y de qué va a depender el coste del hidrógeno? Pues va a depender. De liquidez, decías antes, ¿no? Bueno, eso es un factor. Pero por lo menos para poder medirlo y compararlo, ¿no? Exacto, eso es un factor importante, la tecnología, cómo vaya evolucionando también, y luego la obligación o las medidas que tomen los consumidores. Sí que a fecha de hoy hay cierta obligación en el sector transporte para descarbonizar, para utilizar combustibles alternativos en los cuales el hidrógeno está incluido, y en la industria hay cierto requerimiento también, pero no está de manera tan presente como en el transporte. Entonces, el problema de la industria es que ahora mismo la alternativa a lo que están consumiendo no es competitivo para que puedan estar en el mercado con otras empresas, ¿no? Entonces, es necesario que avance un poco el sector, que bajen los precios y que las empresas vean clara la apuesta del hidrógeno. Que sí que la ven clara ahora en el largo plazo, pero el problema es el corto plazo. Claro. De hecho, me permito ir a un nicho de mercado curioso. Recientemente hubo una caída en bolsa fuerte de la empresa de automoción Ferrari, porque ha anunciado que retrasa su cronograma de cambio y transición absoluta al vehículo eléctrico de batería. Ya le había pasado antes a Porsche. Pues a lo mejor un nicho de aplicación interesante es que esos Ferrari, quien se lo pueda comprar, hacer rugir ese V12 con hidrógeno tendría las mismas emociones, pero solo vapor de agua en el tubo de escape. O sea, en el fondo son tecnologías de descarbonización las que utilizan hidrógeno, que son complementarias a la electricidad, vienen sí o sí, pero es un tema de dificultad de cualquier nuevo producto que entra al mercado, a excepción quizá de la informática, que eso, digamos, es fácil, no hay que hacer fábricas de equipos, aquí hay que hacer fábricas y eso requiere inversión. Y los inversores, pues, en tecnologías emergentes tardan en coger confianza. Oye, ese curso, para terminar, mañana, día 15 de octubre, curso Ariema, inversión en proyectos y empresas de hidrógeno. Contadme, Santiago, como parte importante, como profesor de ese curso, ¿esto a qué hora empieza? ¿Quién se puede apuntar? ¿Estamos a tiempo todavía? A las 9, estáis online, a tiempo. Presencial. Los dos formatos, estáis a tiempo. Encantados de recibiros. Es de 9 a 6. De 9 a 6 de la mañana, presencial y online. Efectivamente. Se pueden elegir y todavía estamos a tiempo. Y el que quiera más información, Rafa,
Porque esto no hay... En la no web hay de edad, Ariema... como se ha dicho alguna vez, hay que saber mucho, no es un curso sobre inversión, No. Este justo no es un curso para ingenieros, este es más un curso para personas con expectativa de inversión. De hecho, nos quedan todavía plazas, algunas presenciales y por supuesto online. Y de hecho hay una oferta ahora mismo en la web interesante que lo vincula con el encuentro sectorial que hacemos con Intereconomía el 18 de noviembre. Que dame tenemos, la web y dame la oferta. Es curso h2.com y la oferta es que hay un gran descuento para quien se quiera apuntar al curso y además al encuentro sectorial donde tendremos 70 ponentes, 250 asistentes, 30 stands, todo el sector del hidrógeno en un día en Madrid. Y en pack con el curso, pues tiene ahora mismo un precio de derribo. Curso H2.com. Ese 2 con número, curso H2.com. Pues que sea un éxito, nos contáis la semana que viene cómo ha ido, que seguro que bien, y qué les habéis enseñado ahí a los oyentes, y ya preparando el próximo, entiendo que ya casi preparando de hecho, mantenemos los cursos más para ingenieros, también en curso H2.com está la información, el que quiera más de las tripas, a ver, es el original. Ya me lo complicáis mucho. Ese ya me lo complicáis mucho. Ha sido un placer hablar de algo tan importante que hemos puesto, ¿verdad?, alguna vez sobre la mesa, el tema del coste del precio del hidrógeno, pero que hoy con la ayuda de nuestro invitado, de Santiago Bioscar, responsable de desarrollo de negocio en Ariema y profesor de ese curso mañana, ese curso Ariema sobre inversión en proyectos y empresas de hidrógeno, hemos entendido mucho mejor, de manera muy sencilla, sobre la importancia que tiene el coste, esa falta de poder compararlo y cómo puede evolucionar y de qué depende esa evolución del precio del petróleo, del hidrógeno. Santiago, ha sido un placer. Igualmente. Que vaya muy bien. Muchas que se gracias. porten bien los alumnos mañana, ¿eh? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias. Rafael Luque, CEO de Ariema, un placer como siempre. Igualmente, Hablamos Rubén. en unas Felicitaciones como siempre a ti y a todo el equipo. De tu parte. Gracias, Rafa. Un placer. Nos vamos, que quedan 3 minutitos poco más para las 12 del mediodía. Noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Hasta mañana a las 7. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.